Gracias. Bueno, de la mano. Esto lo voy a mostrar pequeña la persona hablante. Muy bien, hacemos así. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora, de lo que vamos a hablar ahora, son de los soportes y equipamientos para lesionados medulares. Aparte de esto, hay mucho más. Digamos, yo lo que hice acá, más que nada, seleccioné lo que más pueden usar. Eso no quita de que haya mucho más equipamiento para usar. Bueno, vamos a comenzar hablando qué es la rehabilitación. Y vamos a decir que son todas las medidas que tiene como objetivo disminuir el impacto de la lesión de ese paciente. Y por supuesto, buscar todos los medios que nosotros como rehabilitadores de poder volver a insertarlo a la sociedad. Por supuesto que va a ser teniendo en cuenta el remanente que le queda a ese paciente, potenciar ese remanente, y potenciando ese remanente siempre nuestra mirada tiene que ser funcional. Es decir, yo trabajo con ese paciente, esto es lo que le quedó de la lesión, y tratar de funcionalizar. Y si no, va a poder escribir, va a poder manipular algún objeto, va a poder, aunque sea con el control de cabeza, controlar una computadora. Nosotros tenemos que prepararlo para eso, para que él pueda volver. Si no puede volver como una persona que pueda ir a trabajar a una actividad laboral, que se reinserte en la casa y que de alguna manera, con la discapacidad que tiene, pueda ser útil también en la casa, que no quede totalmente postrado a un cama y decir, bueno, de ahora más no podés hacer nada. Entonces, ese es nuestro desafío, que se reintegre a la sociedad, ya sea funcionando en la casa o en el trabajo. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, habla de la discapacidad y que dice que son las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación como consecuencia de un estado negativo de salud y que afecta a una persona, pero no solamente le afecta a la persona, le afecta a todos los que están alrededor de esa persona. Y la CIF es una clasificación internacional que es digamos, la CIF sería como una escala en el cual nosotros tenemos que entrar ahí y ver todas las discapacidades que presenta y lo anotamos ahí, todos los problemas que presenta. Y entonces me dice cuál es el grado de discapacidad que tiene ese paciente y de qué manera lo podemos ayudar. Las adaptaciones. Las adaptaciones son todos los elementos que nosotros podemos conseguir, podemos hacer, podemos armar para facilitarle la vida a ese paciente. Ya sea, son todas las asistencias externas de las cuales nos valemos nosotros para que ese paciente pueda trasladarse de la cama a la silla, de la silla al piso, de la silla de rueda al auto. Es decir, son todas esas adaptaciones que nosotros, podemos hacer con ese paciente. Esto consiste entonces en adaptar y fabricar. Si económicamente ese paciente lo puede hacer, nosotros le sugerimos qué puede comprar. Y si no, está en nosotros el arte de poder hacer, digamos, ese elemento o esa adaptación para que el paciente pueda trasladarse o poder funcionar mejor. Una de las tantas cosas que tenemos que sí o sí revisar cuando ese paciente vuelve al hogar es ver los lugares donde él tiene que tratar de ser lo más independientemente posible. Es decir, ya sea en la cocina, en la pieza, en el baño. Nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que mirar siempre que ese paciente sea independiente. Dentro de lo que él puede, dentro de la remanencia que tenga él digamos, en el cuerpo, tenemos que modificar las cosas que están alrededor de él para ponerle a la altura necesaria que él pueda alcanzar. Y si tiene que deambular con sillas de rueda dentro del hogar, tenemos que tener en cuenta las puertas, rampas que pueda tener en la casa, las alturas de los objetos para que él pueda girar el tronco un poco y alcanzar el objeto.
todas las cosas que están en altura hay que bajarlas y adaptarlas para que él pueda ser independiente. Porque si tiene todo, por ejemplo, llegamos a la casa y en la cocina son todas las alacenas altas, y él dice, bueno, yo puedo preparar una comida, pero si tiene todas las alacenas altas, ¿cómo hace para llegar a las alacenas? O bien nosotros le hacemos un prolongador desde la silla para que alcance el objeto, o bien bajamos todas las alacenas a la altura del paciente. Y si ustedes se ponen a ver acá, que tenemos un paciente que está sentado en silla de ruedas, el tronco del paciente y la mitad del paciente, miren el brazo. El brazo siempre tiene que estar, tiene que dirigirse, tienen 3 posiciones. Las 3 posiciones las tenemos que tener en cuenta y presente para poder alcanzar el objeto. Al igual, cuando está alto o cuando está bajo, hasta dónde puede, y tenemos que tener en cuenta esto para poner los objetos al alcance del paciente. Y tener en cuenta también las dimensiones de la silla de rueda con el paciente adentro, porque todo tiene una longitud, es decir, en lo largo y en lo ancho, porque todo eso hay que variar y modificar para que el paciente pueda volver a ingresar. En los grandes centros de rehabilitación, como por ejemplo en el FLENI, está armada como una casa, en el cual, aparte de entrenarlo en el gimnasio para que adquiera fuerzas y destrezas, y se pueda hacer independiente, manejar la silla de ruedas, lo llevan a esta casa adaptada. Y en esa casa adaptada lo que hacen es, al paciente le enseñan cómo trabajar en la cocina, cómo estar en el baño, cómo estar en el living, les enseñan todo eso. Y le van mostrando cuáles son las alturas y cómo tiene que posicionarse, cómo tiene que alcanzar, cómo tiene que aprender a apagar. Todo eso, hay un entrenamiento que se le hace en esa casa adaptada. Porque lo que uno piensa es, cuando salga y se le dé el alta a este paciente y vuelva a su casa, él tiene que estar en las condiciones óptimas para reintegrarse perfectamente en las actividades de la vida diaria de la casa. Por supuesto que va a depender del nivel de lesión. ¿Qué hacemos nosotros con estas adaptaciones? Y le mejoramos la calidad de vida. ¿sí? Y le mejoramos, para él mismo también, él vuelve. Acuérdense que hasta 3 meses atrás él caminaba, deambulaba, y a partir de ahora está en una silla de ruedas. Entonces puede volver a tener su mejor calidad de vida y reinsertarse. Miren ustedes acá el baño. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la disposición interna del baño, como para que él pueda ingresar con su silla de rueda. Tener en cuenta que el piso siempre tiene que ser antideslizante, para que no se resbale y caiga. El inodoro tiene que estar a la altura de la silla, como para que él pueda de la silla trasladarse al inodoro lo más independientemente posible. La mesa de lavado nosotros tenemos que tener en cuenta que más o menos tiene 60 centímetros de alto la silla. Y unos 20 centímetros más tendría que estar el lavatorio. Es decir, que más o menos del piso al lavatorio, más o menos tiene que tener una altura de 80 centímetros con respecto al piso, para que él pueda solo. Y tiene que estar de tal manera colocado que él solo pueda entrar, él solo pueda salir, él solo se pueda parar. También con entrenamiento y de acuerdo a la altura de la lesión, también él solo se puede bañar, porque todo tenemos que tratar de que sea independiente. Las aberturas, las puertas, siempre se tiene que ver desde afuera, las puertas, y tienen que tener un ancho también determinado, las puertas, para que él pueda acceder con la silla de rueda. Acá ya comenzamos con las adaptaciones en la computadora. Vean ustedes acá que tiene la mano y tiene así como un elemento metálico con punta, adosado a la palma de la mano con un velcro o abrojo. De esa manera, hay veces que también al apoyabrazo se le pone un triángulo como para tener más arriba la mano, y entonces él puede, con la mínima manipulación de la mano, puede teclear la computadora. Acá tienen 2 modelos. Miren la mesita donde está el paciente. Es una mesa con escota dura. Es decir, que él con la silla de rueda puede ingresar y tocar la panza, digamos, del paciente bien en el borde de la escotadura.
Esa es una manera de llegar lo más próximo posible al elemento que tiene que manipular con adaptaciones. Acá miren otras adaptaciones que son de las cucharas, con una engrosada, el mango de la cuchara está engrosado, como para que pueda acceder y tomar. Acá tienen diferentes tipos de adaptaciones. El cepillo, tiene cepillo para las manos, para las diferentes actividades, para el teléfono, un atril para poner un atril para sujetar digamos, los libros. Vean ustedes todos los elementos que tienen como para que él pueda adaptar. Son todas estas adaptaciones generalmente, no somos nosotros los que les damos. Generalmente es la terapista ocupacional la encargada de hacer todos estos elementos y estas adaptaciones para que el paciente pueda trabajar en la casa o ser independiente hasta en el vestido, en la higiene, en la comida. Funciones del equipamiento. Y la función son varios objetivos que tiene el equipamiento que le vamos a colocar. Uno es que le da el soporte necesario para realizar la función que estamos buscando. Puede ser sostener el brazo, inmovilizar ese brazo o restringir una parte del movimiento para que sea lo más normal posible y que pueda ejecutar una acción con el mínimo de esfuerzo, porque acuérdense que el equipamiento lo que nos ayuda a nosotros es sujetar ese miembro, modificar muchas veces las palancas como para que pueda acceder al elemento o a lo que está haciendo y o restringir su movimiento. El objetivo del equipamiento es que pueda hacer lo más independientemente él esa acción. Entonces lo debemos equipar para que haga algo. También nos ayuda para que no se deformen. Es decir, nosotros lo tenemos que equipar ya cuando ya está en la cama, ya sea cuando está en terapia intensiva. Ahí comenzamos con el equipamiento. Y después más adelante vamos adaptando, modificando, arreglando, porque antes para proteger que la articulación no se deforme. Después más adelante va a ser para que esa articulación entre en función. Y hay veces, por ejemplo, si nosotros estamos para darle un ejemplo, si nosotros le colocamos una férula para que no vaya el pie en punta de pie, sino que mantenga las 90 grados, cuando él está acostado le colocamos la férula. Cuando ya lo vamos, queremos ya que comience la deambulación, esa férula ya la podemos adaptar o cambiar en algo más funcional. Cuidamos un antes, durante y un después. Es decir, que el equipamiento tiene que facilitar la función y los objetivos son a corto, mediano y largo plazo. Va a depender en qué momento nosotros lo recibimos al paciente. Cuanto antes lo recibamos al paciente, mejor, porque no se deforma tanto. En la etapa inicial, ¿cuáles son los objetivos de ese equipamiento en la etapa inicial? Recién tiene la lesión. Y bueno, como estábamos diciendo, evitar posturas viciosas, evitar el dolor ante esas posturas viciosas, evitar las contracturas. Vamos a ver, desde lo articular hasta lo muscular. Y tener en cuenta, por supuesto, nuestra mirada es ahora y en el futuro. Yo le evito todos estos problemas para que en el futuro esa articulación o esa parte del cuerpo esté en las condiciones necesarias para realizar una función. Y los cuidados posicionales en la etapa inicial, evitar acortamientos, rigidez y evitar las asimetrías. Hablamos de ortesis de miembros superiores. ¿Qué son las ortesis? Son dispositivos que se le agregan a la persona para sustituir la falta motora, es decir, la falta de fuerza, y restablecer la función. Apoyar a los músculos débiles, dar posición, o inmovilizar una parte o corregir otra parte. Es decir, la ortesis me tiene que ayudar para prevenir, para controlar y para darle una función después. Esa es la ortesis de miembro superior. Lo mismo pasa con las ortesis de miembros inferiores. Las funciones de la mano. Esto tenemos que tener en cuenta porque nosotros decimos, bueno, tenemos la mano del paciente, pero ¿cuáles son sus funciones? Tiene 3 funciones importantes. Alcanzar algo en distancia. Es decir, la mano es la parte distal del miembro superior. Yo tengo que
tener un tronco equilibrado. Al tener el tronco equilibrado, hace de que mi brazo tenga una posición estable y pueda estirar y alcanzar un objeto. Es decir, que yo para alcanzar el objeto tengo que tener armado como un rompecabezas previo. Equilibrio en el tronco, da estabilidad proximal, luego dar, si es necesario, algún elemento como para que le soporte, ya sea el brazo o el antebrazo, para que el paciente pueda hacer un alcance distal. Tomar y soltar el objeto. Importante, porque yo puedo alcanzar, pero si mi mano no está posicionada correctamente, no puede alcanzar el objeto, sino que solamente lo va a tumbar o empujar. Y nosotros tenemos que buscar que, al parte de alcanzar, lo pueda tomar. Todo esto se maneja antes, digamos, cuando estamos trabajando, ya sea la parte motora general del cuerpo, también tenemos que ver, acuérdense ustedes de la tenodesis, proteger esa mano y esas articulaciones de tal manera que puedan hacer el cierre y apertura de esa mano y poder tomar los objetos y soltar los objetos. Y también tenemos el que pueda hacer, por supuesto, la toma bien precisa. Esto es lo último que alcanzamos, que es la toma digital. Algunos lo pueden hacer, otros no. Y si no, tendrían que darle las adaptaciones o poner las adaptaciones necesarias para que pueda hacer una toma precisa, bien digital. Los niveles de la mano. Esto nosotros ya lo fuimos viendo el otro día en clase. Pero acá es como para que ustedes tengan una pantalla general. ¿Te escucho? Profe, ¿vio la tenodesis? O sea, me cuesta entender. Yo creí que la tenodesis se le ponía, por ejemplo, para que quede un poco en extensión la muñeca y pueda hacer la prensión ahí ayudándose de eso, pueda hacer las distintas prensiones. Pero usted cuando le hizo el vendaje en la clase pasada, en realidad es como que quedó como muñón la mano, o sea, no es que va a poder en ese caso hacer la prensión. La tenodesis es para proteger la articulación. De entrada, lo que vos haces con la tenodesis es mantener las estructuras en buena posición. Vos después de ponerle la tenodesis, que es para en el periodo más delicado del paciente, en el periodo más agudo, para que no haya músculos extensores que me lleven a una mala posición de la mano. En ese periodo, en ese primer periodo, vos le colocás esa férula, una férula, digamos, esa tenodesis. Con el pasar de los días vos tenés que sacarle la tenodesis y comenzar a hacer el entrenamiento de esta mano. Es decir, la tenodesis es para que el paciente haga, en el futuro, pueda a través de movimiento de muñeca, pueda tomar y largar. Pero todo eso es un entrenamiento. De entrada es nada más que vos le protegés la articulación para que no haya contracturas ni deformidad de los dedos. Para eso lo haces la tenodesis. Después se la sacás a la tenodesis y comienza el entrenamiento de la mano, con la desensibilización y con ejercicios específicos que hacen que pueda él tomar y largar. La tenodesis es nada más que un control que vos le haces de entrada, un control de posiciones adecuadas, pero después se lo tenés que sacar para que comience a funcionar con la mano. Solamente la tenodesis, que vos le pongas la tenodesis y no entrenes esa mano, no te sirve de nada. La tenodesis nada más que para proteger las articulaciones. Es como un vendaje especial en el cual vos estás limitando determinados movimientos y proteger. Después tenés que sacar eso. Y el movimiento, porque tu objetivo es que llegue al movimiento tenodésico, que es de acuerdo a la posición de la muñeca, toma o suelta. De entrada es nada más que controlar y proteger. Después tenés que sacar esa envoltura que le pones en la mano y comenzás a entrenar en la mano para que haga el movimiento tenodésico, que lo podés llegar a hacer en tanto en cuanto hayas protegido la articulación, para que cuando vaya a una flexión dorsal máxima, los dedos se te abran, los dedos se abran, perdón, los dedos se cierran, y cuando vaya a una flexión palmar, los dedos se abran. No es tan mágico esto, ¿eh? Todo requiere un entrenamiento.
sé si me explico. Sí, profe, ahí entendí, gracias. Si no me explico de otra manera, no tengo problema. Bueno, acá ustedes ven en un pantallazo la mano. ¿Cómo va la mano? En el C1 al C4 es una mano no funcional. Acá tenemos que evitar con el vendaje de la tenodesis para que no haya acortamientos musculares ni edema. Acuérdense, chicos, que una mano quieta, al igual que cualquier parte quieta, mal posicionada, enseguida se edematiza. Y eso tenemos que cuidar mucho nosotros en este paciente porque no puede moverse. Más sobre todo en un C1, C4. El C5 ya es más funcional, ya tenemos algo en el C5. Hay que mantener la movilidad tenodésica y uso por arrastre y toma bilateral. El C5 puede tener mejor actividad. Lógicamente, nosotros en todo ese momento le controlamos y le cuidamos la mano. Después le sacamos la tenodesis y lo entrenamos a esa mano para que haga algo, tenga a cargo una función. Después tenés el C6, C7. C6 es una toma tenodésica. En la medida en que nosotros vamos bajando el nivel de la lesión, cada vez van apareciendo más movimientos en las manos, mejor función de las manos. El C6 ya tiene una toma tenodésica, que es el que nosotros estamos hablando. Ya tiene pinzas laterales. El C7 ya tiene una mano funcional. Toma tenodésica más estable y cuidados tenodésicos con tendencia, sobre todo de la metacarpofalángica, sobre todo cuidar la metacarpofalángica por la extensión. Después tenemos el 8, una mano totalmente funcional, pero acuérdense que tiene los músculos intrínsecos todavía afectados, así que hay que controlar y de cerca, porque hay que ponerle la tenodesis, trabajar esa mano, terminamos de trabajar esa mano y volver a colocar la tenodesis. No es que una vez que trabajamos la mano ya le dejamos, no, porque es una férula de contención. El T1, dorsal 1, movimiento sin fuerza de oposición del pulgar. Todavía el pulgar acá no aparece. Es decir, que acá todavía nosotros tenemos una mano en la cual hacer la pinza perfecta no se da todavía, pero se puede hacer con elementos externos. Y acá ustedes tienen el cierre tenodésico. Acá le dan, por ejemplo, 30 grados de flexión, de un poquitito de flexión dorsal. Se puede hacer directamente sin flexión o con un poquitito de flexión dorsal. El trabajo de la sensibilidad. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos, dijimos de que el lesionado medular puede estar afectado, tanto motor como sensitivo? Puede ser mixto, puede ser solamente motor, puede ser solamente sensitivo, o son todas las probabilidades que se dan. Si nosotros vemos que nuestro paciente tiene un nivel en el cual está afectada la parte de sensibilidad, tenemos que tener también el trabajo con respecto a cómo podemos ir enseñándole nuevamente y recuperando esa sensibilidad, o bien enseñar voluntariamente de cómo distinguir los objetos. Todo eso es un entrenamiento, todo eso es una rehabilitación que se hace. Así como nosotros rehabilitamos la parte motora, buscando los músculos que le quedan y potenciar esos músculos, también nosotros en la parte sensitiva hay todo un entrenamiento y todo un trabajo a nivel sensitivo, que muchas veces cuando pierde totalmente la sensibilidad, lo mismo se trabaja, pero a través de la vista. Se le enseña a distinguir las cosas a través de la vista porque las sensaciones están abolidas. La sensibilidad puede ser alterada. Si está alterada, a nosotros ese no viene bien, porque si está alterada quiere decir que algo interpreta, algo siente, algo sabe. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar lo poco que le queda de sensibilidad, tenemos que potenciar. Cuando está abolida, es decir, no tiene nada de... Entonces ahí tenemos que tener más cuidado todavía, porque él se puede cortar, se puede fracturar, le puede pasar cualquier cosa y no sabe porque no siente. Entonces, todo un entrenamiento previo, hay todo un trabajo previo que se le hace a ese paciente con respecto a la sensibilidad para que él mismo se pueda, digamos, los autocuidados que se le hace a ese paciente para que él pueda, digamos,
deambular, porque la sensibilidad también, acuérdense, no solamente es en las manos, también en las piernas, para que él no pise un vidrio, no se corte, porque si se corta, él no va a sentir si se corta. Entonces son todos esos cuidados que se debe entrenar previamente en el gabinete. Hay todo un trabajo que se hace de sensibilidad. Generalmente este trabajo de sensibilidad también está a cargo de la terapista ocupacional. Nosotros también podemos intervenir en cosas más, digamos, puntuales, más globales. Seguimos. Posicionamiento inicial. Desde un comienzo, aparte de posicionarlo nosotros en la cama adecuadamente, cuando lo tenemos sentado, también tenemos que mantener ese posicionamiento de cuidados. Porque si nosotros en la cama le cuidamos, pero cuando está sentado en la silla le dejamos librado al azar, lo que le protegimos en la cama, en la silla, se vuelve todo para atrás. Entonces, hay que tener permanente cuidado en todas las posiciones donde esté ese paciente. Acuérdense que de la cama va a pasar a la silla, y su silla va a ser, hoy por hoy va a ser su elemento de deambulación, y de ahora más va a ser su lugar, cuando no llega a tener una deambulación propia. Entonces, cuando está sentado tenemos que controlar qué elementos y dónde tenemos que posicionar correctamente sus articulaciones. Entonces, tenemos almohadones o almohadas para controlar, tenemos elevadores de los miembros superiores, que son muchas veces como palancas, son sistemas de poleas que se le coloca alrededor de la silla, como para que él pueda levantar un brazo, bajar un brazo. Las mesas escotadas, con escotadura, miren ustedes que la persona está metido dentro de la mesa. Coderas blandas, las coderas porque generalmente van a una flexión total o a una extensión total. Entonces nosotros tenemos que buscar colocarlo en una posición con coderas blancas para que él pueda mantener una buena posición ese codo. Tenemos coderas blandas y coderas rígidas. Va a depender del paciente y de lo que nosotros estemos buscando. Y el equipamiento tenodésico. Miren ustedes acá en esta otra filmina, acá abajo, cómo colocan al paciente, cómo colocan la mano del paciente para que esté en buena posición. Este es la toma tenodésica. El efecto biomecánico normal. Nosotros lo que hacemos es utilizamos este efecto biomecánico para proteger esa mano. Y acá está todo. Evitar la elongación de los flexores y la mano abierta. Esta oración final acá que está remarcada es la que tiene que quedar nosotros bien presente. No tenemos que elongar los flexores ni mantener la mano abierta, porque las dos cosas hacen que esa mano no me sea funcional el día de mañana. Acá tienen tenodesis pasiva. Acá tienen ustedes, miren, diferentes formas de hacer una tenodesis. Como dice acá, desde una etapa aguda. Nosotros desde un comienzo comenzamos a controlar. Aunque presenta edema, se realiza el cierre cada 2 horas. Tenemos, y el edema lo vamos a ir trabajando también, posicionando al miembro. Durante la noche, controlar el cierre para que no se produzca lesión de la piel, que es lo que yo les dije la otra vez en clase. Pueden ser cuando ustedes lo cambian de posición, le sacan un rato la tenodesis, miren que no haya enrojecimiento, miren que no hay, y lo vuelven a colocar. Nosotros, la primera etapa es una etapa de mucho control, para que no sea ningún tipo de problema, ya sea tanto en las manos como en las piernas, y en los lugares donde se pueden hacer escaras. Acá tenemos, el otro eran con férula, acá están con vendas, miren ustedes, acá están con vendas, acá está el encintado, que es lo que nosotros hicimos en clase, que siempre va de la raíz de cada dedo envolviéndolo. Lo importante acá es que desde la raíz de cada dedo se van poniendo, y nosotros lo que hacemos es le pasamos por encima de la articulación de la mano, para que tenga un punto fijo. Y acá está la explicación de los 4 dedos flexionados, y también acuérdense que el pulgar queda al costado de la mano, de los dedos. Estos también se están usando mucho. Estos son, miren, si ustedes ven acá, son guantes comunes, guante común y corriente,
en el cual las puntas de los guantes se le pone un elástico. Esto que está acá abajo tiene abrojo. Entonces, se pone la mano adentro, se enguanta la mano, y cada uno de esto que ven acá atrás, estos son elásticos con abrojo, se coloca y se los pega ahí en la muñeca. Viene en la muñeca, es un guante donde tiene un abrojo acá abajo y se va haciendo dedo por dedo, se lo coloca en el abrojo que se encuentra a nivel de la muñeca, en la cara palmar de la muñeca. Y estas son las tomas. Nosotros lo que vamos a utilizar mucho cuando le sacamos esa tenodesis, vamos a trabajar mucho en este tipo de toma, en la toma lateral, que es tipo garra, porque es todo como garra, y en la toma pronada, lateral y pronada. Esas son las funciones que nosotros vamos a hacer. Miren cómo queda una mano en el cual no se lo trabajó desde un comienzo. Queda una mano totalmente deformada e inutilizada. Y hay veces que solamente 2 o 3 dedos nomás tienen de la mano. Pero si hubiera estado corregida desde un comienzo, él tendría una mano funcional. Y de esta manera, cuando ya nos viene con el paciente así, se pueden hacer cosas, no es que no se pueden hacer, pero ya tenemos deformidades de base que nos van a impedir que podamos lograr que haya una buena toma tenodésica. Equipamiento para el codo. Acuérdense que nosotros tenemos una denervación del tríceps que facilita la flexión con contractura del codo. Es decir, tenemos una flexión brutal en el codo, en el cual prácticamente más de uno hay veces que viene hasta con la mano pegada en el mentón de la contractura que tiene de los flexores, porque no tiene el tríceps que digamos, como un músculo antagonista que controle esa flexión. Entonces, eso tenemos que cuidar. Las coderas pueden ser rígidas, blandas y rotadoras, que eso también vamos a practicar, las coderas rotadoras. Al no tiene tríceps y necesita también para extender el codo y alcanzar los objetos. Es decir, utilizamos otros músculos o a través de las coderas que están acá, que va a estar adecuado a ese paciente, para tener cierta extensión de codo que nos permita alcanzar un objeto. El uso del equipamiento. Tenemos rotadores, férulas de codo y muñeca, tenemos taping, vendajes, adaptaciones, diferentes objetos y diferentes ambientes. Volvemos acá, miren ustedes de cerca, acá cómo queda el codo en flexión, porque el tríceps no lo tiene. Acá vean ustedes una cadera rígida, porque esto puede ser con férulas o con yeso. Generalmente se utilizan mucho las férulas de plásticos especiales. ¿Por qué? Porque son livianas. Entonces no le da peso a ese miembro. Si no tenemos esa posibilidad, bueno, hacemos con yeso. Pero acuérdense, el paciente tiene poca fuerza y si nosotros le ponemos un yeso, es pesado el yeso. Pero bueno, también se está usando los caños de PVC. Los caños de PVC, miramos, hay diferentes tamaños, diámetros de los caños, y de acuerdo al tamaño del miembro del paciente, cortamos por la mitad el caño de PVC, le sacamos el borde filoso, y con calor le armamos una férula con ángulo, sin ángulo, derecho, y el brazo o la parte que nosotros queremos proteger queda soportado dentro del caño. Eso es algo económico y podemos hacer también para trabajar estos pacientes. Acá tienen ustedes, miren ustedes el brazo, cómo está totalmente deformado. Esto despacio se van haciendo coderas, primero quizás queden en el tamaño original, así como están, y después, en la medida en que se van estirando lentamente los músculos, vamos abriendo esa codera para darle cierta extensión de codo para que pueda alcanzar los objetos. Miren ustedes acá las coderas, como puede ser bivalvado, quiere decir que van de los dos lados, o univalvado, es decir, de un solo lado.
tanto o en la parte externa o en la parte interna. Acá también miren ustedes el encintado que tienen acá. Si ven acá, ustedes tienen como un encintado. Este encintado es con vendas elásticas. Lo que estoy buscando acá es hacer una desrotación de hombro y una pronación de mano con el encintado, que también lo vamos a practicar. Acá tenemos férulas estabilizadoras de muñeca. Acá ven ustedes que son de termoplásticas, que son livianas, que nos vienen muy bien. Acá tenemos el neopren, pero ustedes se van a esto de neopren, suelen tener unas barritas acá adelante y atrás como para mantener la posición. Esto es cuando nosotros tenemos dentro de todo una mano bastante móvil, porque si tenemos un C4, un C5, de por sí hay que controlar, más que nada, acuérdense chicos, que no vaya a una extensión de muñeca. Otro encintado también, vean acá el hombro de este paciente. Acá se pueden hacer con cintas de tipo kinesio tape y hay otras cintas que son de doble contacto. Las cintas de doble contacto son cintas que se adhieren a la piel y que por fuera también tienen contacto. Entonces hay que poner una cinta simple afuera, la de doble contacto queda entre la piel y la cinta de afuera, y lo que tiene este encintado es que no es flexible, es un encintado fijo, actúa como un fijador. No es como el Kinesia Tape que te da movilidad, este no. El encintado no te da, le da fijación. Y acá miren ustedes el edema de la mano, que esto es lo que nosotros tenemos que tratar en todo lo posible que no suceda. Pero es importante que ustedes también vean que está el edema en la mano y que puede traer muchos problemas. A esto tenemos que tratar de no llegar, cuidándole desde un inicio la buena posición de la mano. Acá tenemos los tipos de slingas. Son distintos tipos de soporte de hombro. Hay una variedad espectacular, que se usa tanto en parapléjicos como también en hemipléjicos, para soportar el hombro cuando no tienen fuerza de músculos que mantengan el hombro en posición correcta, se le colocan estas slingas, que son, no son elastizados, son todos cintas que no tienen elasticidad y que dan una buena sujeción. Diferentes formas hay. Acá tenemos de neopren, de tela con abrojo. Acá tenemos otro sistema que agarra el codo y la mano y están todos se cruzan alrededor del tronco. Este es uno de los que más se usa, ¿Por qué? Porque sujeta bien todo y le da más libertad al hombro y un poco de libertad a la mano. Pero estos se pueden usar tanto para parapléjicos como para hemipléjicos. Profe, le pregunto sobre la codera que había dicho. ¿Eso le ponen primero en 90 grados de flexión de codo al paciente y después se le va dando más extensión de codo? No, acá vos con esto le das semiflexión de codo. Este es para estabilizar hombro y una pequeña flexión de codo. Es decir, para vos poder colocar este tipo de férula, no tienen que haber trabas articulares. Tienen que estar las articulaciones libres. Porque si no, este tipo de codera de sujeción de férula no te va a servir, porque si tenés un codo, digamos, mal puesto por posiciones incorrectas de antes, en un codo de 90 grados, en una flexión de 90, este no te va a servir. ¿Por qué? Porque primero tenés que ganarle movimiento a ese codo, que tenga cierta extensión, y después sí podés poner esto. Antes haces otro tratamiento para que llegue, otra rehabilitación para que llegue el codo a esta posición. Esto es para mantener con una pequeña semiflexión. Pero no tiene que haber... En el C5, C6, que el paciente tiene la denervación del tríceps, ahí sí, la codera que se usaba sí empezaba a 90 grados y después se le iba dando más extensión. Sí, mira, ahí hay dos miradas que tenés que tener en cuenta.
Si desde un comienzo, desde que el paciente estuvo en la cama, vos ya lo posicionaste correctamente, manteniendo cierta flexión del codo, pero manteniendo la longitud, es decir, manteniendo la longitud dentro de todo normal del flexor de codo y para que no sea tan fuerte la flexión. Si vos desde un comienzo ya posicionaste en ese brazo, ese codo, cuando vos lo sentás o lo parás, vos tenés un codo en perfectas condiciones. Ahora, si desde un comienzo no tuvieran en cuenta el cuidado posicional de ese C4 a C6, ahí va a ganar fuerza el flexor de codo, y el extensor, que es el tríceps, totalmente queda anulado por elongación, aparte por la fuerza del flexor de codo. Ahí vas a tener que hacer otro tratamiento, porque vos vas a tener que ganar movimiento. Entonces vas a utilizar férulas en la cara flexora y de a poco le vas estirando a ese músculo para llevarlo a ese miembro superior en una posición funcional, con un codo más estirado. Va a depender del cuidado posicional previo. Si vos de entrada, sabiendo que en un C5 va a ganar los flexores la fuerza al extensor de codo, ya lo posicionás correctamente para que eso no suceda. Si no, vos tenés que hacer, si tuviste la mala suerte que ya te traen el paciente con una flexión de codo totalmente cerrada, vos ahí tenés que ganar movimiento, haciendo las técnicas de elongaciones correspondientes y colocando alguna férula que le vaya abriendo lentamente al codo y estirando lentamente ese músculo. ¿Te contesté la pregunta? Sí, profe, gracias. Por eso lo que es importante el cuidado posicional. Si nosotros de entrada prevenimos todo esto, entonces todos estos elementos que estamos viendo los podemos colocar para facilitarle la función, porque nuestro objetivo entonces en ese paciente va a ser, bueno, está todo estirado, está en buena posición el codo, buena posición la mano, bueno, le dedico a darle función. Y si no, me voy a tener que dedicar a ver todos los elementos que tengo para darle extensión y buena posición a la mano. Va a depender. Estas son las ortesis de miembros inferiores. Esta es una muslera, acá tienen para la rodilla, y acá está para el pie. Acá está sujeta, acá está con la traba en la rodilla. La traba en la rodilla es que con un pequeño movimiento que él haga, de impulso, miren ustedes acá hay otra parecida, él se pueda sentar. Estas son las ortesis, son ortesis largas, pero que parten desde el muslo. Y son de fibra de carbón, que la fibra de carbón, digamos, tiene mucha rigidez, tiene mucha fuerza interna y es ultra liviano, es livianísima. Salen caras estas férulas, pero son las más indicadas para los pacientes medulares. Porque ellos, acuérdense, ustedes tienen que pensar que si ustedes le van a colocar una ortesis larga de miembro inferior que sea todo de metal, tienen el peso de su propio cuerpo y le tienen que sumar al peso del metal que le están colocando. Es decir, se le vuelve mucho más pesado. Entonces, para que ellos puedan mover sus piernas, tienen que hacer mucho más fuerza. Por eso lo que ahora se hacen todos con fibra de carbón. Son más caras. Pero que hacen de que, como para darle un ejemplo, si una férula de metal y aluminio, el aluminio también está bastante liviano, pero de metal o de un elemento pesado, pongan 15 kilos, más los kilos del paciente. Y estas fibras de carbón tienen 2 kilos. Entonces, uno siempre va a tratar de buscar la férula más liviana posible. Y las férulas de fibra de carbón son livianas, son ultra livianas. Acá tienen, miren ustedes, estos van en el pie, cómo se van articulando, hasta cuánto llega. Pasa los 90 grados de rodilla para sentarse. Miren ustedes cómo se flexiona totalmente y son muy, muy livianas. Por supuesto que tienen que tener todos acolchados internos, porque nada puede estar, el metal o la fibra de carbón no puede estar en
contacto con la piel del paciente. Siempre tiene que estar totalmente acolchados. Estas son otras ortesis para miembro inferior. Son ortesis cortas. Acuérdense que cuanto más vamos bajando nosotros, cuanto más vamos bajando la lesión del paciente, cada vez son los elementos externos o las ortesis que le colocamos a nuestro paciente, cada vez van a ser más chicas, que van a estar dirigidas a esa parte de ese cuerpo que requiere de una asistencia externa. Entonces, cuanto más baja la lesión, hay veces que solamente le falta levantar la punta del pie. Entonces, si solamente necesita levantar la punta del pie, entonces yo voy a ir a un sistema de ortesis corta, que solamente lo que haga es levantar la punta del pie. Acá tienen acá miren ustedes las articuladas, estas son grandes, largas, son todos diferentes ortesis, como para que ustedes tengan idea de la cantidad de ortesis que hay. Hay infinidades de ortesis. Lo que nosotros tenemos que tener el ojo clínico es decir, si no tiene rodilla y no tiene flexores de cadera y un poco de extensor, pero no tiene rodilla y no tiene pie, entonces tenemos que poner una ortesis larga que vaya desde el muslo. Ahora, si decimos, sí, tiene rodilla, pero no tiene pie para levantar, hacer la dorsiflexión, entonces vamos a una corta que puede estar tomada desde la cara anterior. Entonces, cuando él pisa el talón, automáticamente este tensor que tiene acá levanta la punta del pie. Igual que esta otra férula que van a ver acá ustedes. Esta va desde atrás, toma toda la pierna. Toda la pierna pasa por debajo del pie hasta la punta. Entonces, lo que tiene, acá tiene como un sistema de resorte que cuando toca el talón, automáticamente se levanta. Acá es otro sistema con muslera, que son más grandes, que son para pacientes que no tengan rodilla ni pie. Estos son tipos de vendaje que podemos hacer y que se hacen cuando lo vamos a levantar por primera vez, o cuando decimos, pues sí, cuando lo levantamos por primera vez tenemos que hacer un vendaje para que no se desmatice el pie, que nos ayuda muchísimo. O bien hay veces que le enseñamos a nuestros pacientes a hacer un vendaje cuando dice, bueno, no quiero usar la férula porque me incomoda, porque esto. Entonces le enseñamos vendajes en el pie para levantar la punta del pie, porque el problema es muchas veces la caída de la punta del pie. Entonces, estos son diferentes vendajes que podemos hacer. Y estas son, por ejemplo, adaptaciones que son la tabla. Es una tabla de madera que sirve para salir de la silla de rueda a la cama. Hay de madera, hay de plástico, hay muchos, hay hay algunas que tienen una forma así circular. Todo eso va a ser para que el paciente pueda trasladarse de la silla a la cama. Por supuesto, todo esto requiere de un entrenamiento previo. No es que uno le entrega y ya está, no. Todo esto se trabaja en un gabinete. Y acá estamos. Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta de todo esto, chicos? Terminamos.